este no falla. Este libro, nuestro libro, la Biblia, se llama así porque en el griego significa libros, porque está constituido por 66 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, Dios hace un pacto con su pueblo, pero ese pacto se basa en el cumplimiento de la ley. En el Nuevo Testamento, en cambio, Dios hace un nuevo pacto basado en el amor de Dios y en Jesucristo el Salvador. La Biblia, queridos hermanos, es un libro singular. Yo no he leído que pongan que es el bestseller. Sin embargo, no lo duden, es el libro más leído y es el libro más regalado a través de todos los tiempos. Porque es un libro singular, porque nos enseña a vivir, porque habla de cosas que no hablan comúnmente los libros. Yo esta mañana les decía a mis hermanos, ¿qué les parece si me pongo a escribir un libro y hablo de los horrores, de la corrupción, del pecado, del mal del mundo? Nadie me va a comprar el libro. Pero la Biblia, que es palabra de Dios, inspirada totalmente por Dios, sí, habla del pecado, habla de la realidad del pecado. Pero lo más extraordinario de la palabra de Dios es que nos da la solución para el pecado en la persona del Señor Jesucristo, por gracia y por fe. Fue escrita a lo largo de 1500 años, son muchísimos años, y por 40 autores diferentes. Sin embargo, este sagrado libro tiene una unidad maravillosa, es como que tiene un solo hilo conductor que jamás se corta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tiene una unidad perfecta entre lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo voy a leerles algunos versículos en Isaías 53. Isaías fue escrito 700 años antes de Jesucristo. Y dice así Isaías, verso 8, cuando lo arrestaron a nuestro Señor, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Si yo me fuera al Nuevo Testamento y leyera la pasión y muerte del Señor Jesucristo, es el cumplimiento exacto de esto que escribió el profeta Isaías 700 años antes de que Jesucristo naciera. Esa es la unidad de la cual les estoy hablando. Por eso nadie jamás pudo decir, a pesar de que buscaron y estudiaron, investigaron a través de muchísimos años, nadie pudo decir que no es un libro inspirado por Dios. Los manuscritos originales, si alguno alguna vez vio un manuscrito, son absolutamente confiables. Esa es otra prueba de la divinidad de la palabra. Así como muestra la realidad del pecado, cuando dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores, a nadie le gusta que le digan esto, pero es así, lo dice Dios. Más dice, no hay justo ni aún uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así como dice esto y hace esta declaración, dice, pero Dios tiene una dádiva, un regalo, y que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo dice solo 3 capítulos adelante, en Romanos 6:23. Podríamos seguir hablando de argumentos irrefutables sobre la inspiración divina de las Escrituras. Pero saben, eso no cambiaría nada. Yo podría contarles la historia de las sociedades bíblicas, podría decirle que hace 300 años, allá en Escocia, grandes hombres de Dios se reunieron porque vieron la necesidad de que en todo el mundo
existieran las Sagradas Escrituras. Y podría decirles que hace 195, 190 años que existe la Sociedad Bíblica Argentina, que se ocupa de producir, se ocupa de traducir, se ocupa de distribuir y de exaltar la palabra de Dios. Y nosotros somos protagonistas de esto. Ya lo vamos a ver cómo. Pero a pesar de que yo podría decirle muchísimas cosas más y podría, por ejemplo, decirles que las sociedades bíblicas se ocupan no solo de producir la Biblia que nosotros tenemos en la mano, sino también Biblia para los ciegos, en braille, audiobiblias, Biblias para grabarlas en la computadora, Biblias en distintos idiomas, el wichí y demás están traducidos ya la Biblia entera, y también hay diccionarios. ¿Saben por qué? Porque los pueblos nativos, el pueblo wichí, utiliza un Nuevo Testamento que ha salido en el año 2005 en las escuelas para enseñarle a los niños a leer y a escribir. Qué maravilloso que la palabra de Dios tenga ese uso. Pero la gente sigue sin creer. Hablamos del Señor, sigamos hablando del Señor, pero la gente sigue sin creer. Y vamos a ver por qué. Queridos hermanos, para que la gente crea en Jesucristo, para que la gente crea en el Salvador del mundo, crea a Dios y busque a Dios, es necesario la intervención divina. Y es el Espíritu Santo de Dios quien convence a las personas de pecado. Porque si yo voy y le digo, pero vos sos un pecador, no, yo soy bueno, yo hago cosas buenas. Pero dice Dios, todos, absolutamente todos pecaron. Y el único que puede convencer a una persona de esta realidad es el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, también de justicia y también de juicio. Entonces, queridos hermanos, yo cuando me pidieron que hablara de la Biblia y que contara, y hay tantas cosas hermosas para contar en el servicio de distribución de las Sagradas Escrituras, pero dije, no, voy a dejar que la Biblia hable. ¿Vieron cómo leyendo Isaías habló por sí sola? Exactamente lo que el profeta dijo se cumple cuando llega el Señor Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección. Por eso voy a decirles que Dios a través de todos los tiempos le habló a la humanidad. Y ustedes dirán, pero no, si la Biblia, a ver, yo me acuerdo, la Vulgata Latina, la Biblia estaba escrita en griego y en el siglo II se tradujo a la Vulgata Latina porque era el idioma común de la gente, para que todos pudieran acceder a la Biblia. ¿Saben cuándo ocurrió eso? San Jerónimo la tradujo a la Biblia en griego, en la Biblia en latín, el latín común, el latín de la gente. Eso sigue haciendo las sociedades bíblicas, traduciendo la Biblia a los idiomas nativos, porque no hay nada mejor para comprender el mensaje de amor de Dios que leerlo en el propio idioma. Y yo me doy cuenta, me voy al inglés y leo, ¡oh, qué difícil! Vengo nomás al castellano y me resulta mucho más fácil entenderlo. Dios a través de todos los tiempos, dice San Pablo en la carta a los Hebreos, le ha hablado a la gente y dice, Dios, es la lectura bíblica, está escrita acá, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1 y 2. Dios siempre habló a los hombres. ¿Cómo? Jehová Dios se le aparecía a Abraham. También se le aparecía a Moisés y hablaba con ellos. Y después Dios le daba el mensaje a los profetas, hombres escogidos por Dios
para traer su palabra. Y después viene Jesucristo y trae, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y vuélvanse al Evangelio. Y luego Dios encomendó y les dio poder a los apóstoles, a sus discípulos, para que fueran por todas las naciones llevando el mensaje del Evangelio. Y ahora, queridos hermanos, nos toca a nosotros, a todos nosotros, los que estamos aquí. Antes de partir, el Señor Jesús dijo, les voy a mandar, mi Padre les va a mandar el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder, y ahí dice, y me serán testigos. ¿A dónde? En Jerusalén. ¿A dónde más? En Judea, que estaba un poquito más lejito. ¿A dónde más? En Samaria, que estaba un poquito más lejito. ¿A dónde más? En Córdoba, último lugar de la tierra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabes, querido hermano, tú tienes un último de la tierra, como yo lo tengo. Y en este caso es Córdoba. Tenemos que salir a las calles, tenemos que pregonar el mensaje del Evangelio, tenemos que llevar las Escrituras, tenemos que hablarles de Jesús, ese que enmudeció y no abrió su boca cuando lo estaban juzgando, ese que se dejó clavar en el madero y coronar con espinas, ese cuyas sudor eran gruesas gotas de sangre, ese que no habló entre los hombres, pero sí habló con su Padre y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. Y consumó la obra de la cruz. Ese es el principal mensaje que debemos llevarles. ¿A quién? A nuestros compañeros de escuela, de trabajo, al que está sentado y abatido por ahí en un banco de la plaza, en las calles o donde fuere, al que está parado en las esquinas limpiando los vidrios de los autos. Querido, yo tengo experiencias maravillosas allí, porque cada vez que entrego una selección o una porción, ¿saben? Yo quiero bendecirlo con esa entrega. ¿Saben qué me pasa? No me dejan decir eso, porque me dice, gracias, que Dios la bendiga. Así que quien sale bendecida cuando entrego las selecciones ahí en las esquinas, cuando me limpian los vidrios, y bueno, siempre soy yo. Y eso es muy lindo, porque saben una cosa, Dios no es deudor de nadie. Somos servidores de Él. Pero Él tiene reservada y nos da acá en este mundo recompensas, yo le llamo perlitas anticipadas, tantas perlas anticipadas que nos da el Señor cada día, ¿no? Y además la promesa de la herencia gloriosa en el cielo. Soy muy liera con los anteojos. Así es que este es nuestro tiempo, queridos hermanos, es el tiempo de evangelizar. Y esto el Señor Jesús lo hizo con un mandato. Por tanto les dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que le he mandado. ¿Saben una cosa? Jesús terminó diciendo, y yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20 registra esto. Y ahora ustedes capaz me están diciendo, pensando, claro, sí, todo es muy fácil cuando se habla o se dice, pero no es tan fácil en la práctica. Yo les voy a mostrar unas fotos donde ustedes van a poder ver que no es tan difícil, que cada circunstancia en la vida que nos ocurre, lo que sí debemos hacer es transformarla en una oportunidad de evangelización. Es decir, voy a ir a jugar el fútbol y bueno, me voy a llevar en la mochila unas selecciones porque capaz que me encuentro un amigo y puedo hablarle de Cristo, ¿no? Voy a ir al médico, me voy a llevar unas selecciones para ponerme a leer y de paso le regalo a los que me están acompañando ahí en la espera del consultorio, ¿no? Es importantísima cumplir esta misión. Creo que es la misión
más importante de los cristianos, establecida por el Señor Jesucristo, ¿no? A ver si podemos, hermano, tener unas fotos. Esto es un grupo del voluntariado. Miren, esa niña está escribiendo una Biblia que se llama la Biblia manuscrita. Copia la Biblia, copia textos de las Sagradas Escrituras. Y aquí han trabajado con esa Biblia porque yo se las he traído. Y miren qué hermosas esas niñitas. Y mi hija que está ahí adelante no se salvó. Pero qué lindo, hay un versículo que ella escribió. Y los inspectores municipales de mí no se salvan. Tome, señor, usted me está parando, ¿qué quiere? Tome mi carnet, pero tome, lea esto, que es palabra de Dios. Y allí miren, allí en los parques estamos entregando la palabra de Dios. Y también en los barrios donde la gente estaba necesitada, allí le llevamos la palabra de Dios y también unos abrigos para que no tuvieran frío. A ver si vemos otra cosa linda, una feria de ropa. ¡Qué bueno! El grupo del voluntariado de Córdoba eran mujeres de edad promedio 70 para arriba. Yo era más... bueno, esto que, queridos hermanos, son eventos deportivos. Y esa mujercita ahí de rojo con una gorra celeste, el pastor debe estar chocho, porque porque era un partido de Belgrano, y yo para que me reciban, vuélvala atrás, querido hermano, si puede, a la de los partidos de fútbol, es genial. Y yo para que me reciban y me acepten, porque van pasando y arrasan los que van llegando a la cancha. Entonces yo me ponía la gorrita y me paraba al frente, tac, 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 y miles. Y en los desfiles es maravilloso. ¿Eh? Ahí está, ¿no? Ahí está. No, sí, casi que me pongo la bandera, pero bueno. Miren, acá es un geriátrico. Miren si tenemos oportunidades. Mírenla a la Margarita. ¿Saben qué es eso? Es una escuela. Y esa es una directora de escuela. Y esa es otra directora de escuela que está recibiendo una Biblia para la biblioteca de la escuela. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Son alumnos de la escuela leyendo la literatura. Y esa foto es imperdible. Déjela, hermano, a esa foto, por favor. ¿Qué les parece? Alumnos de una escuela, todos los cuales recibieron una literatura bíblica, y están muy contentos, y yo más que ellos, y las están levantando, y seguramente la habrán llevado a su casa y la habrán leído sus padres, ellos, sus tíos, mirá que me regalaron, o la habrán comentado, porque saben, tienen que tener la plena seguridad de que cuando ustedes entregan una selección así chiquitita, nunca vuelve vacía la palabra de Dios. Alguien la va a leer y a alguien le va a tocar el corazón, porque es palabra divina y la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Es nuestro tiempo de hacer conocer la Biblia, de pregonar el Evangelio, de darles el mensaje de salvación. Y eso, queridos hermanos, para eso tienen que saber de memoria, hoy, cuando vuelvan a la casa, Romanos 5, 1 y 2. Dice así: justificados pues por la fe. Tenemos que tener fe, tenemos que creer en ese Dios grande, poderoso, creador, eterno, que mandó a su Hijo para salvar nuestras almas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Se acuerdan que antes les dije que todos, dice la palabra de Dios, pecaron y están separados de la presencia de Dios? Y acá les dice el apóstol Pablo en Romanos, que es una carta doctrinal. Allí podemos saber perfectamente la doctrina cristiana. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No solo tenemos paz con Dios, porque Dios es quien nos libra de culpa. Cuando depositamos nuestra fe en el Salvador del mundo, el Redentor, el que cargó nuestros pecados en la cruz, el que nos libra de culpa y anota nuestro nombre en el cielo, es Dios, ¿no?
Pero entonces, no solamente tenemos eso, la vida eterna, sino que dice el apóstol Pablo, también tenemos paz y también tenemos entrada en el cielo, también estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe puesta en Jesucristo nos limpia de todo pecado y Dios nos libra de todo pecado y nos salva. Pero también nos da paz, pero también nos da firmeza, pero también nos da fuerza. Elías hablaba de que necesitamos valientes. Sí necesitamos valientes. Este mes de septiembre, mes de la Biblia, tenemos que con valentía salir con las escrituras a la calle o donde fuere y entregar la palabra de Dios. Si no, te quedarás con deuda para siempre. Dice Dios en su palabra, dice, no le deban nada a nadie, pero sí, débanle el amor. Si amas a tu compañero de trabajo, de escuela, o a quien fuere, a tu vecino, y no le das el mensaje del Evangelio, estás siendo deudor de amor. Salvación, paz, fuerza, firmeza y la esperanza gloriosa en el cielo. Romanos 5, 1 y 2, lo voy a tomar la clase que viene. Queridos hermanos, la palabra de Dios es viva y tiene poder. Esto lo dice Hebreos 4:12. Dice, cada palabra de Dios que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Y penetra profundamente en nuestro ser y en nuestra mente separa el bien del mal y hace que nuestro corazón tome decisiones solamente de bien. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. Y la palabra de Dios, queridos hermanos, a pesar de haberse escrito desde Moisés, los 5 primeros libros, 1500 años antes de Jesucristo, escribió el Pentateuco, Moisés, allí, y ustedes dirán, ¿cómo querés que lea este libro tan viejo? No. La palabra de Dios es de absoluta actualidad. ¿Y por qué quiero que sea la palabra quien les hable? Porque está todo escrito. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué libro podemos leer? Yo he escrito un libro, nadie lo compra, pero bueno, ¿para qué van a leer eso si tienen esto? Está precioso, esto, la palabra de Dios, ¿no? Es inspirada por Dios y eso se lo dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo. No duden cuando le hablen a alguien que le están hablando palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, porque su madre y su abuela, Loida y Eunice, le enseñaron la escritura a Timoteo. Entonces Pablo le dice, no te vayas a olvidar, persevera, persiste en aprender, en leer, en releer, porque somos muy olvidadizos, ¿eh? Entonces dice Dios, persiste. Lee y relee, llena tu corazón y tu mente de la palabra de Dios. Así podrás con fluidez dársela a quien la necesita, que está desesperanzado, que no tiene la seguridad de la gloria eterna. Aparte le dice Pablo a Timoteo, ¿sabes una cosa, Timoteo? Las escrituras te van a hacer sabio, te van a dar sabiduría para la salvación. ¿Qué podemos anhelar más que la salvación? ¿Una casa, un auto? No. Yo quiero el cielo. Única forma de tenerlo es depositando nuestra fe, declarando nuestra fe. Porque dice Dios que se cree con el corazón, pero que hay que expresarlo, ¿no es cierto? Que con la boca se proclama y el bautismo, y bueno, y recibimos
ese don maravilloso que es el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, las cosas para nosotros son diferentes. El Espíritu Santo de Dios cambia la vida de las personas. Y al cambiar la vida de las personas, cambia su óptica, cambia sus actitudes, cambia. Y ese cambio es tan beneficioso. Esta selección acá que tengo, miren qué bueno que sería. Ahora esta sí que no la veo. Un momentito. Dice mi hija Analía, mi mamá escribe en 18. Claro, entonces yo no necesito anteojos cuando escribo, ¿no? En la computadora. Mire, elegir a una nación bienaventurada. ¿Qué cosa más oportuna, más actual, qué oportuna? Miren lo que dice. Dios cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Daniel 2:21. Por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo hombres capaces, que tengan el temor de Dios y que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias malavidas, y a unos dales autoridad sobre grupos. ¿Saben quién es? ¿Saben a quién le dice esto y quién se lo dice? Estas son palabras del suegro de Moisés, Jetro, a Moisés. Cuando va a visitarlo en el desierto, ve que Moisés estaba tan agobiado de trabajo y le dice, no vas a poder solo, tenés que buscar hombre. Miren las características de los hombres. Así necesita Dios cristianos. Miren, dice, que sean sinceros, que no busquen ganancias malavidas. ¿Y qué más dice? Que tengan temor de Dios, hombres capaces. Mire, 4 cualidades muy importantes, y esos hombres son los que van a poder juzgar al pueblo según lo dice la palabra de Dios. Y miren lo que dice, se debe orar, eso está en Éxodo 18:21, y en 1 Timoteo 2 dice, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué les parece si distribuimos esto en las calles? Está fantástico, está fantástico. Bueno, y esta otra dice, nueva vida. Miren la manito. Y habla del amor de Dios, del llamado de Dios, del perdón de Dios y de la decisión que debe hacer el hombre para ser salvo. ¿Qué tal si se la regalamos a un compañerito? Está bárbaro. Dale. Muy bien, es así. Tenemos que trabajar, tenemos que ser servidores del Señor, como Pablo dijo. No hagan grupos. Le dice a los corintios, a la iglesia en Corintios, no hagan grupos, no digan yo soy de Pablo, de Apolo, de Éfeso, No, eso a Dios no le agrada. Nosotros somos servidores y ustedes son labranza, ustedes son edificio de Dios sobre el cual hay que sobreedificar. ¿Con qué? Con oro, plata y piedras preciosas. Porque si usamos la madera, el fuego la quema. Si usamos la hojarasca, el fuego la quema. Así que, queridos hermanos, el cimiento es Jesucristo y nuestra vida debe sobreedificarse con oro, plata y piedras preciosas para pasar la prueba del fuego. Dice, ya hablamos de esto. ¿Saben? Como yo estoy hablando con textos de las Escrituras, ahora voy a leerles un salmo, que es un himno, es una poesía escrita por el salmista David, porque la Biblia es un libro de poesía. Sí, es un libro de historia para los que les gusta historia, es un libro de poesía, ¿no? También, y bueno, otras características también tiene, pero yo he elegido un salmo que es una verdadera poesía escrita por el salmista, quien habla de Dios.
pero habla de Dios y su palabra. Voy a ver si lo encuentro. Salmo 19. Un minutito. Qué suerte que tengo este marcado. Salmo 19. La creación y la palabra. Miren, lo leo porque es una verdadera poesía. Por eso lo leo. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablen ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, tus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo, Dios ha puesto una casa para el sol, y sale el sol de su casa y feliz como un novio y alegre como un atleta, se dispone a recorrer su camino, sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. Esta es la primera parte del Salmo que habla de la naturaleza. La segunda parte habla de la ley, de los mandamientos, de las decisiones de Dios y dice: la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, que dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Y dice el salmista en la tercera parte: yo prefiero sus decisiones, las decisiones de Dios, más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia y el premio es grande si uno cumple con ellas. Tercera parte, cuarta. Miren qué salmo cortito, 4 partes. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. El mundo andamos, caminamos, vamos, venimos, ni nos acordamos de ver si está bien o mal. ¿Qué hice hoy cuando hago un análisis? ¿Qué hice este año? A fin de año todos hacemos un análisis de lo que hicimos, pero nunca la mayoría de la gente no hace un análisis de si de eso tanto o poco o mucho que hizo está bien o está mal. Y acá lo dice el salmista. Dice: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Y eleva una plegaria: perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Hay pecados que uno comete sin darse cuenta, y yo esta mañana le dije a mis hermanos, y lo repito ahora: empecemos a darnos cuenta. Y pide el salmista: que yo no quiero ser orgullosa, líbrame del orgullo, no quiero que el orgullo me domine, y líbrame de la desobediencia. 3 cosas, ¿no? Es decir, no pecar y decir: no lo sabía. Pero nunca lo saben, aunque uno se los dice y los vuelve y los repite, y los padres pobres repiten y repiten, y yo todavía estoy repitiendo. Y entonces dice, líbrame, Señor, de esos pecados, líbrame del orgullo, no quiero ser orgullosa, líbrame de la desobediencia que no te agrada. Y afirma el salmista, miren lo que afirma: tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Y le pide: recibe, Señor, pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Pero antes hay una plegaria para que lo libre del orgullo, de la desobediencia, de los pecados. Y entonces recién el salmista se atreve a pedirle a Dios: Señor, que te agraden mis dichos, Señor, que te agraden mis hechos, Señor, que te agraden mis pensamientos, Señor, que en el mes de septiembre te agrade el que yo ande caminando por las calles, los parques y las plazas, enseñando, pregonando a Jesucristo. Miren, se han dado cuenta que tiene 4 partes el Salmo. La primera parte, el salmista que lo ve a Dios intensamente, lo descubre en la naturaleza.
¿no? Y descubre un mensaje que no está expresado ni está escrito en ningún lado. Lo ve en el murmullo de los ríos, lo ve en los perfiles de las montañas, lo ve en la sonoridad del mar, lo ve en el silbido del viento. Todas esas cosas maravillosas de Dios, aprendamos a reconocer que vienen de su poderosa mano creadora. Y se detiene para contemplar el sol que sale de un extremo, recorre la bóveda celeste y entra en el otro extremo. Y queda el sol, da luz, da brillo, da calor, ¿no? Y cuando habla de la palabra de Dios, cuando habla de este libro, de la ley, cuando habla de los mandatos, de las normas y de las decisiones, miren los adjetivos, miren la calificación que el salmista le pone a este bendito libro. La ley es perfecta y da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza y da sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. La palabra de Dios es limpia y permanece para siempre, y sus decisiones son siempre verdaderas y justas. Y ahora el salmista hace una valoración de esto. Acaba de hacer estas afirmaciones, pero va más allá. Y dice, ¿saben una cosa? Dice el salmista. A mí por lo menos me lo dice así. ¿Saben una cosa? La palabra de Dios para mí es más valiosa que montones de oro. ¿Saben? Y agrega el salmista, la palabra de Dios es más dulce que la miel. ¿Saben por qué? Porque me enseña a vivir. Y además me ofrece una recompensa. Y expresa el salmista, dice, el premio es grande. Qué hermoso, ¿no? Grande o chiquito, trabajemos, nos esforcemos, con valentía evangelicemos para tener un premio. Mejor dicho, para salvar las almas y luego recoger el premio de nuestro gran Dios. El salmista pide perdón porque quiere ser irreprochable. Quiere que sus palabras y sus pensamientos le agraden a Dios. Y termina el salmo diciendo, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi escudo, tú eres mi refugio. ¿A dónde vamos a afirmarnos que tenga más dureza y más contención que una roca? El Señor es la roca de los siglos. Y dice el salmista, tú eres mi roca, pero eres mucho más que eso. Eres mi refugio, eres mi escudo, eres mi contención, pero eres mi redentor. Y es el redentor de la humanidad, el mío, el tuyo, el de todos nosotros. Y también de los desesperanzados que no tienen la esperanza en la gloria divina, que andan por la calle, en las plazas o en los parques, o en las escuelas o en las universidades. Él es mi redentor, dice el salmista. Él es el que pagó el precio por mi libertad, por mi salvación. Queridos hermanos, nos unamos y pregonemos. Quedan 15 días en el mes de septiembre. Por supuesto que el Señor Jesús no nos dijo que solamente prediquemos en septiembre, sino que, bueno, este es un mes especial para llevar la palabra de Dios al mundo, ¿no? Al mundo que tenemos que saber que se pierde, que son nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros padres, nuestros hijos. Quitémonos ese egoísmo que nos hace quedarnos tranquilos y contentos con la promesa de Dios para nuestra vida, para nuestra alma, sabiendo que afuera hay gente que necesita ser salvo, necesita ser perdonado, necesita conocer a Jesucristo. Y tú y yo somos en este tiempo los encargados de evangelizar. Que el Señor los bendiga.